queremos desarrollar a un nivel muy general la relación entre la economía política de Ludwig von Mises y la escuela de economía que se conoce como la escuela Public Choice. Y, muy bien, voy a empezar con un resumen muy breve de Mises, citando algunos argumentos que se encuentran en La acción humana, en liberalismo, en su libro La burocracia. Luego voy a presentar una introducción de la escuela Public Choice y sus fundamentos centrales. Y la idea es de encontrar una relación entre el pensamiento de Ludwig von Mises y la escuela de Public Choice. Y para terminar, presento una crítica de la escuela Public Choice y también voy a ofrecer algunas respuestas, porque la verdad es que Mises nos ofrece algunas respuestas a los problemas y a las críticas de Public Choice. Antes de hablar de la economía política de Ludwig von Mises, deberíamos hablar un poco de la economía de su escuela, es decir, de la escuela austriaca. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de esa escuela, de la escuela austriaca? Todos ustedes conocen muy bien la teoría de la escuela austriaca. Tenemos el individualismo metodológico, tenemos la racionalidad de los individuos y tenemos también este concepto del mercado entendido como un proceso. En cuanto al individualismo metodológico y el racionalismo, hace poco Gabriel Zanotti vino de Argentina para presentar, va a dar algunas conferencias sobre la filosofía de Ludwig von Mises. Y seguimos con este tema, pero para Zanotti, él quería hablar de la filosofía y habló del utilitarismo de Mises. Y es algo que también se ve un poco en la escuela de Public Choice. En Mises se puede ver este utilitarismo en su libro La acción humana, también en el liberalismo. Por mi parte voy a dejar la filosofía a los filósofos. Creo mucho en la importancia de ventaja comparativa, pero es preciso mencionar que vamos a ver un poco de utilitarismo en no solamente Mises, sino en Public Choice. Hay que tomar en cuenta la importancia de eso. También Zanotti mencionó que Mises era demasiado, entre comillas, demasiado racionalista, sin lugar para la tradición, la costumbre y la evolución. Pero cuando pasa el tiempo, leyó un poco de Freud, de Sigmund Freud, y se desilusionó con el racionalismo total y entendió un poco más los límites del ser humano y los límites de su propia racionalidad. Este argumento de Zanotti es muy interesante, pero tampoco soy experto en ese campo, por ejemplo, evolución del pensamiento, así que no vamos a hablar mucho de eso. Pero como pronto veremos, el supuesto de la racionalidad es importante y tenemos que profundizar un poco ese tema. Además, hay límites en lo que el ser humano puede hacer y por eso hay que tomar en cuenta que ningún campo de la vida social nos ofrece un mejor ejemplo de dónde hay límites a la racionalidad y lo que el ser humano puede lograr que en la vida política. Así que tenemos que explorar un poco la vida política. Bueno, quisiera explorar un poco la relación entre la economía de Ludwig von Mises y la economía política de Ludwig von Mises. Una de mis citas favoritas de Mises se encuentra en el capítulo 15 de Acción Humana, uno de los mejores capítulos de Acción Humana, y aborda ese tema. El mercado, dice aquí, el mercado no es ni un lugar, ni una cosa, ni una asociación. El mercado es un proceso, es un concepto fundamental. El mercado entendido como proceso. La economía de Mises se basa en lo que se llama la praxeología. Ustedes ya han estudiado todo eso de praxeología. Es decir, se basa en la acción humana, la acción racional
dentro de una sociedad libre. La economía política de Mises también se basa en una sociedad libre. Y eso se llama, para Mises, el liberalismo. Quiero referirme a una penúltima página de su libro Liberalismo, escrito en 1927, donde Mises dice: el liberalismo no es ni una religión, ni tampoco una filosofía universalista, ni, menos aún, un partido político defensor de intereses particulares. El liberalismo es otra cosa, un mero ideario, pura teoría científica sobre el comportamiento de la sociedad humana, que procura ilustrar a la gente acerca de la conducta cívica que más beneficia a todos. Bueno, para organizar un poco mis observaciones en cuanto a la economía política de Mises, entonces, quiero ofrecer 3 fundamentos sobre su economía política. Acabamos de hablar de su economía, sobre su economía política. Esos son conceptos que yo decidí tocar. Yo quería tocar esos temas, pero otras personas pueden decir, bueno, Mises habló de varios temas. Para mí, esos son temas sumamente importantes en la economía política de Ludwig von Mises. Por un lado, la civilización basada en la cooperación social es un valor último. También el gobierno es necesario, pero solo para fines específicos y siempre con poder muy limitado. Tercero, las ideas importan, tienen importancia y a final de cuentas van a determinar la estructura de la sociedad. Bueno, en cuanto a la civilización, sí es un valor óptimo, pero ¿de dónde viene la civilización? Mises nos explica que dice en el primer párrafo de su libro Liberalismo: la sociedad humana es una asociación de individuos deseosos de actuar conjuntamente, de cooperar entre sí. Frente a la aislada actividad individual, tal acción concertada, basada en el principio de la división del trabajo, posee la ventaja de generar una productividad mayor. Cuando los hombres trabajan coordinadamente conforme a tal principio, obtienen un producto no igual a la suma de los diversos esfuerzos autosuficientes, sino considerablemente superior. En eso se basa la civilización humana. La división del trabajo distingue al hombre de los animales. Bueno, en la acción humana, Mises sostiene que las civilizaciones que más han beneficiado a sus miembros siempre se han basado en una economía de mercado. Y una economía de mercado tiene algunos requisitos. Se basa en la división del trabajo y derechos de propiedad. Sin la propiedad privada, la división del trabajo no tiene sentido. Y con la propiedad privada viene la necesidad de protegerla. Y aquí pasamos al gobierno. Bueno, no quiero ser ni partidario ni crítico de la posición de Mises, solo quiero plantear su posición. Y sé que muchos anarquistas, quizá algunos de ustedes, admiran mucho a Mises y a Hayek, pero dicen que, pues, no, pudiera haber profundizado un poco más el tema, pudiera haber llegado a anarquía. Pero eso no es lo que dijo Mises. Primero, ¿qué es un gobierno para Mises? En el liberalismo nos explica. Lo que denominamos Estado no es, a fin de cuentas, más que el aparato de coacción que obliga a la gente a atenerse a las reglas de la vida comunitaria. El derecho es el cuerpo de normas sociales que estructuran el Estado, y el gobierno, el conjunto de personas y entidades encargadas de manejar ese organismo de coacción. Entonces, ¿qué? ¿Se puede decir que Mises es como cualquier otro filósofo o economista que cree en los poderes del gobierno? No. ¿Se puede decir que Mises
es más como anarquista, quisiera que el gobierno desapareciera. Tampoco. En el libro Liberalismo, en página 70, dice, el Estado es necesario y conviene que asuma importantes tareas. ¿Pero como cuáles? Pues como proteger la propiedad privada y proteger la paz. Para aclarar, la posición de Mises no acepta un papel más amplio para el gobierno. Es un papel bien limitado. ¿Okay? En la acción humana nos explica que lo que caracteriza al intervencionismo es que el Estado no limita sus actividades a defender la propiedad privada. Va más allá. Eso es lo que no queremos. Y para llamar la atención, dice, llamar la atención sobre este hecho no significa enjuiciar ni condenar la existencia del Estado. Esas son las palabras de Mises en Acción Humana. Pues es indudable que no sería posible la pacífica cooperación social si no existiera un instrumento que evitara por la fuerza, incluso si fuera preciso, las actuaciones de los grupos o individuos antisociales. Entonces, para Mises, el gobierno es necesario. Pero, ¿qué tipo de gobierno? Mises reconoce que a los beneficios de la democracia, por ejemplo, en el liberalismo, sostiene que, otra cita de ese libro, la democracia es el único mecanismo político que, sin recurrir a la violencia, permite acomodar el régimen existente a lo que la mayoría desea. Esta frase, aislada de los otros argumentos de Mises, seguramente produciría un choque en la mente de no solo los anarquistas, sino también los verdaderos liberales. Pero ¿cuál es la palabra clave? Es la mayoría. ¿Dónde está la minoría? No se la pasó por alto Mises. Al final del liberalismo, sostiene que es precisamente esa filosofía la que procuró acabar con los privilegios hace años, hace siglos. Por ejemplo, en la sociedad clasista, en las sociedades clasistas, para pasar a un sistema donde todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Es decir, el verdadero liberalismo no defiende los intereses particulares a costa de los intereses de los demás. La minoría sí tiene derechos. Y vale la pena ahora mencionar a alguien que no estudiamos con frecuencia aquí, Knut Wicksell. Knut Wicksell Mises menciona Wicksell algunas veces en su libro Acción Humana, hablando de preferencias temporales, hablando de las críticas y el pensamiento de Bombaverk. Pero la escuela de Public Choice aprendió algo de Knut Wicksell en cuanto a la importancia de tomar en cuenta la posición, las necesidades, los intereses de la minoría. Por otro lado, en la economía política, a veces la minoría no es víctima, sino victimario. Eso sucede con frecuencia. Cuando el papel del gobierno se extiende más allá de proteger la propiedad privada, por ejemplo, hay oportunidades para pedir favores, es decir, para el cabildeo, lo que se llama en inglés rent seeking. Hay oportunidades para el rent seeking. Y los beneficios se orientan hacia una minoría. ¿Por qué? Porque ustedes estudiaron eso en Public Choice o en CAREP, que hay costos dispersos y beneficios, ¿cómo? Concentrados. Precisamente por eso hay incentivos para el cabildeo y se da. Pero, ¿qué pasa si la mayoría de los ciudadanos de tu país son socialistas? ¿Qué pasa?
Bueno, a final de cuentas vamos a tener socialismo. Es decir, para tener el liberalismo hay que vender la idea del liberalismo. Por eso, otro concepto sumamente importante es el papel de las ideas. Por lo general, por los que venden ideas, sean filósofos, economistas, lo que sean, ellos creen que las ideas tienen importancia. Todos los filósofos creen que las ideas tienen importancia. Marx, Keynes, Hayek, Mises también. Y todos tienen una ideología. Pero, ¿qué es una ideología? De acuerdo con Mises, en la acción humana, en capítulo 9, es el conjunto de doctrinas relativas a la conducta individual y las relaciones sociales. El conjunto de doctrinas relativas a la conducta individual y las relaciones sociales. Pero, ¿qué importancia tienen tales doctrinas, entonces? En su discusión en la democracia, en su discusión sobre el tema de democracia en el libro Liberalismo, Mises sostiene que ningún gobierno puede perdurar a la larga si no se haya respaldado por la opinión pública. Y además, en la acción humana, su argumento es aún más fuerte y va más allá. Como un verdadero liberal, y Mises es un liberal, no cree en la violencia. Para conseguir una sociedad de personas verdaderamente liberales, libres, responsables, hay que convencerles. Hay que ganar la batalla de las ideas. Y eso es la batalla que más importa. Mises nos explica, la sociedad y cualquier orden concreto de las relaciones sociales son fruto de ideologías, a final de cuentas. Es decir, una ideología o respeta la propiedad privada o se aprovecha de esta. O una ideología permite la división de trabajo o la impide. O una ideología facilita la cooperación social o la limita. O una ideología establece los fundamentos de la paz o no. Bueno, con eso quisiera pasar de Mises y su economía política a la escuela de Public Choice. ¿Cuántos de ustedes han tomado una clase de Public Choice? Análisis de decisiones públicas. ¿Cuántas? Ok, un 20%. Ok. ¿Cuántos han asistido a un seminario de CADEP, Centro de Análisis de Decisiones Públicas? Un poquito más. Así que no es un concepto, no es una escuela totalmente ajena para ustedes. ¿Ustedes han oído de Public Choice? Bueno, para brindar una introducción, me voy a enfocar en su padre fundador. ¿Quién es el padre fundador de Public Choice? Buchanan, James Buchanan. Hay otros pensadores muy importantes, pero digamos, él es el padre fundador. Y la primera idea de Public Choice, según Buchanan, es que no es una escuela, no es una disciplina, es un programa de investigación. Y en un ensayo publicado en 2003, Buchanan dice que hay 3 conceptos fundamentales en este programa de investigación: el individualismo metodológico, la toma de decisiones racionales, la racionalidad, y el proceso político entendido como mercado. Bueno, ¿reconocen los temas? Son los temas que acabamos de ver en la escuela austriaca. Pero ahora estamos hablando de Public Choice. Así empieza Buchanan. Es posible profundizar esos conceptos un poquito, y eso es lo que yo quisiera hacer. Por ejemplo, permíteme explicar que en cuanto al individualismo, se puede decir
que los intereses y los incentivos existen en todas partes, e incluso en la vida política. Es un argumento tan básico, pero tan importante. Por ejemplo, les voy a decir algo muy importante en Public Choice. Los políticos son seres humanos. Es cierto. Trabajé por 10 años en el gobierno de Estados Unidos, con el Congreso, con los políticos, con los burócratas. Les aseguro, son seres humanos. ¿Por qué? Porque responden a los incentivos. Si el precio de hacer algo, de cometer algún delito, de vender alguna idea, si el precio sube, no lo van a hacer, o lo van a hacer con menos frecuencia. ¿Okay? Si el precio baja, el costo de oportunidad de hacer algo ha bajado. Van a responder a esos tipos de incentivos. Eso es un concepto fundamental de Public Choice. Fundamental. También, no solo los políticos son racionales, los ciudadanos también son racionales en la vida política. Ese es un argumento de Public Choice y vamos a criticar ese argumento, pero es un argumento fundamental de Public Choice. Por ejemplo, ¿por qué existen aranceles que benefician a los granjeros en los Estados Unidos? En los Estados Unidos los granjeros son 2% de la población, quizá 3% de la población. ¿Por qué tenemos aranceles, tarifas que benefician a ellos? ¿Por qué? Hay costos dispersos y beneficios concentrados. Vale la pena cabildear si eres granjero. No vale la pena llamar a tu representante en Congreso, no vale la pena viajar a la capital para hablar con tu senador, para quejar de que estás pagando $1 demasiado cada semana por el pan. No vale. Para el campesino, para el granjero, sí vale la pena. Eso puede tener un valor de miles de dólares por semana, por mes. Así que es racional tomar en cuenta sus propias necesidades. Otro concepto, las reglas sobre racionalidad. Las reglas tienen importancia. De hecho, determinan los resultados. Y en una sociedad libre aceptamos someternos a ciertas reglas sin saber cuál será el efecto de esas reglas sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque así podemos vivir en paz con otras personas. Pero esas reglas tienen mucha importancia. Si cambiamos las reglas, si cambiamos las constituciones, por ejemplo, pro reforma o cualquier cambio constitucional, eso va a cambiar los resultados, a final de cuentas. Así que eso es un tipo de concepto que tenemos que tomar en cuenta todo el tiempo. Y otro punto sobre eso también, el mercado político es como el mercado económico. Pero también es diferente. ¿Qué queremos hacer con eso? Bueno, el mercado político considera las distintas preferencias individuales, pero a diferencia del mercado económico, genera un solo resultado. Un solo resultado. Por ejemplo, en un año dado en Guatemala, puede haber una demanda de 100,000 carros de Toyota, 80,000 carros de Hyundai, 80,000 carros de Ford, 60,000 de Kia, etc. Y hay un mecanismo, se llama el sistema de precios, para distribuir esos carros a todos. En el mismo año podemos tener en la vida política 2 millones de personas que opten por un candidato del Partido Patriota
Además, 1 millón por un representante del partido gana, y etcétera, etcétera. Y a final de cuentas, ¿qué vamos a tener? Un solo presidente. Así que el proceso es muy parecido al mercado económico a veces, pero por otro lado es bien distinto y hay que tomar en cuenta esa diferencia. Bueno, después de medio siglo de investigación, podemos ver que hay tantas lecciones en Public Choice. Solo voy a mencionar 4. El fallo del mercado y el fallo del gobierno. La burocracia, la democracia y los déficits. Sobre el fallo del mercado. Empiezo con este ejemplo porque aborda los temas fundamentales de Public Choice. Buchanan rechazó el supuesto que el gobierno tenía la información, tanto la información como la capacidad para resolver los problemas de la sociedad. Estoy hablando de los argumentos de Pigou y Samuelson. Sí. Ellos tenían esta idea de, bueno, supongamos que el gobierno tenía la información necesaria para tomar la decisión correcta en cuanto a, por ejemplo, bienes públicos y también la capacidad de construir las carreteras, de producir los bienes públicos que necesitamos. Supongamos eso. Pero los austriacos como Hayek y luego Mises dijeron, no, pues el gobierno no tiene ni la capacidad ni la información necesaria para tomar esas decisiones. Buchanan, ellos entonces, Pigou y Samuelson, ellos hablaron de fallos del mercado, externalidades, bienes públicos, fallos del mercado. Mises dice, bueno, también hay fallos del gobierno. Él rechazó la idea de un gobierno infalible, con la capacidad, con el conocimiento, con la información necesaria, con el conocimiento necesario para tomar esas decisiones. Rechazó todo eso, dijo que también no vamos a tener no vamos a tener fallos de mercado, sino más bien vamos a tener más y más fallos del gobierno. Deberíamos estudiar los fallos del gobierno. En cuanto a la burocracia, de nuevo vemos algo de interés en acción humana, porque hay tanto. También en otro libro de Mises, Burocracia. Mises explica que el cálculo económico en una economía de mercado, con derechos de propiedad, con división de trabajo, todo eso, el cálculo económico facilita el buen desempeño de los recursos en la sociedad. ¿Okay? Utilizándolos para satisfacer las necesidades de los consumidores. ¿Por qué? Porque una economía de mercado también utiliza los precios, tiene los incentivos correctos para la buena asignación, para la asignación eficiente de los recursos. ¿Okay? En una verdadera economía de mercado, la información relevante se transmite. Los bienes y servicios más deseados se producen y los recursos se conservan. En una administración burocrática, por otro lado, no es así. Es lo que dice Mises. No es así. Falta la información relevante. Es un punto muy hackeano, pero también es un punto de Mises. ¿Por qué? Porque no hay sistema de precios. Tampoco hay derechos de propiedad. En su teoría de Public Choice, Buchanan entendía ese principio, esa realidad. Más tarde, Bill Niskanen escribió un libro, Bureaucracy and Representative Government, y hizo una contribución a Public Choice con un modelo un poco más formal, el cual toma en cuenta los incentivos de los burócratas para maximizar no necesariamente la ganancia, porque no hay ganancia, sino su presupuesto. Los burócratas tienen el incentivo
de tratar de maximizar su presupuesto. Para Niskanen, hay un problema de monopolio bilateral. Hay un problema de un monopolio bilateral. El político, por un lado, que va a comprar los servicios del burócrata, y por otro lado, el burócrata, porque él tiene monopolio. No hay otro departamento de defensa, no hay otra agencia encargada de regulación de telecomunicaciones o el medio ambiente, etc. Hay monopolio en la provisión y hay monopolio en cuanto al cliente, quién va a pagar la cuenta. Hay un monopolio bilateral, eso causa problemas. Pensando así, pensando en esa realidad, podemos tratar de construir reglas para limitar o para tomar en cuenta los incentivos de los burócratas, que siempre van a tratar de maximizar su presupuesto. Y en cuanto a la democracia, bueno, Mises habla varias veces de la importancia de la democracia. En algunos capítulos de Acción Humana, por ejemplo, habla de otra cita. El principal objetivo del liberalismo es evitar el conflicto violento, las guerras y revoluciones que pueden desintegrar la humana colaboración social, hundiendo a todos de nuevo en la primigenia barbarie, con interminables luchas intestinas entre tribus y grupos políticos. Puesto que la división del trabajo exige la paz, el liberalismo aspira a establecer el sistema de gobierno que mejor la salvaguarda, el democrático. Para aclarar, Mises no habla de un gobierno de democracia directa, como Atenas. ¿Okay? No estamos hablando de eso, democracia directa. Eso no es el punto de Mises. Pero, precisamente porque la democracia puede tener problemas, Mises reconoce esos problemas y dice, la democracia garantiza un gobierno acorde con los deseos y planes de la mayoría. Lo que, en cambio, no puede impedir es que la propia mayoría sea víctima de ideas erróneas. ¿Okay? De ideas erróneas. Con resultados horribles, quizá. Es un tema que Public Choice desarrolló casi desde el principio. Por ejemplo, uno de los primeros libros es El cálculo de consenso, 1962, por James Buchanan y Gordon Tullock. Ellos dicen que grandes riesgos acompañan a la democracia, riesgos que van a amenazar a la minoría. Y la única manera en que se puede garantizar que el gobierno no viole los derechos de la minoría, es con la regla de unanimidad. Eso es un punto de Wicksell que acabamos de ver, la regla de unanimidad. Pero Buchanan y Tullock, ellos van un poco más allá. Dicen que los gobiernos no utilizan la regla de unanimidad. ¿Por qué? Porque en sociedades grandes, el costo de llegar a una conclusión con la regla de unanimidad es mayor que los costos externos debido a la acción colectiva. Es decir, vale la pena delegar la tarea a representantes. No vale la pena tener una regla de unanimidad porque jamás vamos a llegar a un acuerdo. ¿Okay? Lo que vemos entonces es un sistema de gobierno en el cual se delega a otros la toma de decisiones en la asamblea, la democracia representativa. Okay. Así el costo de tomar decisiones es razonable, pero las consecuencias negativas no son pocas. Son muy importantes. ¿Cómo cuáles? Los déficits. Pasamos de la teoría de la democracia a una aplicación de la teoría de public choice en cuanto a los déficits. Mises y su escuela también hablan de los déficits y hacen una crítica del modelo de equivalencia ricardiana, Ricardian Equivalence Model. Eso tiene su origen en el pensamiento
de John Maynard Keynes. Eso no quiere decir que el primer déficit se dio en los años 30, ¿ok? Pero va más allá. Sí quiere decir que la filosofía que vela por no preocuparse de los déficits proviene de Keynes, ¿ok? La más clara expresión de esta filosofía se halla condensada en la frase célebre que ustedes conocen. La deuda política no es una carga por cuanto a nosotros mismos nos la debemos. Eso es un argumento del mercado de modelo de equivalencia ricardiana. Es decir, la teoría de modelo de equivalencia ricardiana postula que es igual pagar impuestos ahora o pedir préstamos ahora y pagar la deuda en el futuro. ¿Cómo? Pagando impuestos en el futuro. Dice que es igual. Mises hace una crítica de esa filosofía en La acción humana, en capítulo 12. Sostiene que es una carga impuesta sobre algunos para beneficiar a otros. Bueno, de Mises, él escribió Acción Humana en 1949 en inglés, 1940 en alemán. De Mises a Public Choice, algunas décadas después. Tenemos James Buchanan y Richard Wagner, Democracia en Déficit, 1977. Keynes recomienda que el gobierno gaste más durante periodos de recesión y podemos pedir préstamos y pagar la deuda en el futuro. No importa. Es decir, déficits no tienen tanta importancia para Keynes. Buchanan y Wagner dicen, no es así. Los miembros del Congreso sí tienen incentivos para gastar más durante una recesión, pero no tienen incentivos para gastar menos durante épocas más prósperas, cuando tenemos que pagar la cuenta por la deuda. Pedimos tantos préstamos, ahora tenemos que pagar la cuenta. La política pública, según Buchanan y Wagner, entonces, puede facilitar el mal desempeño del estado fiscal del gobierno. Tenemos, antes de pasar a una crítica, tenemos en un breve resumen los fundamentos de Public Choice así. Son muy generales, son muy consistentes con la economía política de Ludwig von Mises. Hay un análisis enfocado en el individuo, en un ser racional que actúa para mejorar su condición en la vida política y en el mercado. Es igual. Hay un proceso político que tiene características de una economía de mercado, pero que generalmente no produce los resultados del mercado. Entonces, una crítica. Varias son las críticas de Public Choice, pero quiero enfocarme en una y nada más. Viene de Donald Whitman, un libro escrito en 1997, se llama El mito del fallo democrático. Esa es una crítica, eso es quizá la crítica más importante, más fuerte en cuanto a la escuela o programa de investigación Public Choice. ¿Okay? Y Whitman sostiene que Public Choice plantea supuestos que no son ciertos, como cuáles. Bueno, son importantes. Estupidez del votante. Eso es lo que está diciendo. Según Whitman, si la teoría de Public Choice responde que solamente hay ignorancia, no es cierto, porque la ignorancia tiene varianza y no tenemos error sistemático. Solamente hay varianza. Hay que tener errores sistemáticos para tener problemas con la política pública. Es decir, si 5% de la población es totalmente extrema izquierda y 5% de la población extrema derecha, no importa. ¿Ok? Se cancelan los errores. Eso es el argumento de Whitman. También dice que un argumento de Public Choice es la falta de competencia política.
Y eso no puede ser. Según Whitman, la teoría de public choice asume un modelo de competencia perfecta o la falta de competencia. Y como consecuencia, es decir, asume un fallo de mercado en cuanto a la vida política. Eso es lo que Whitman dice que es el problema de public choice. Un fallo de mercado. Es el argumento de public choice. Pero los mercados, con costos hundidos y costos de transacción, los mercados que encontramos en el mundo, la competencia puede existir con nada más algunos participantes. Es decir, según Whitman, podemos tener competencia. De hecho, tenemos competencia. En cuanto a altos costos de transacción, Whitman pregunta, ¿por qué es racional no saber más de una política pública o de un político? ¿Por qué? Es cierto que Public Choice sostiene que en la vida política los costos de transacción pueden ser altos y como consecuencia podemos tener resultados ineficientes. Es decir, para muchos el beneficio de estudiar la política pública, llamar a tu representante en la capital, etc. Eso es un costo bastante alto. No vas a pagar este costo, vamos a tener esos resultados ineficientes. Además, en cuanto a la falta de competencia y los costos de transacción, Whitman pregunta, ¿no hay maneras eficientes por las cuales los votantes pueden recibir más información? Y responde, sí, hay. Hay competencia entre los partidos políticos. Hay anuncios, hay propaganda. Según Whitman, entonces, a final de cuentas, la democracia funciona más o menos bien, porque hay competencia en el campo político, en el mundo político hay competencia. No es la competencia que vemos entre Ford y Hyundai y General Motors y Kia, pero sí es competencia. Además, Whitman sostiene que incluso se puede aplicar el teorema de Coase a la vida política. ¿Cómo? Si los costos de transacción son suficientemente bajos, se puede llegar a un resultado muy eficiente. Y si no, podemos ver que no se puede alcanzar un resultado tan eficiente, al menos por el momento. Pero no deberíamos preocuparnos. ¿Por qué? Pues es una perspectiva austriaca. A final de cuentas, el mercado va cambiando y vamos a tener una respuesta. Vamos a tener los cambios que queremos, gracias a la competencia, gracias a los incentivos para los políticos. Sin embargo, tanto los economistas de Public Choice como los austriacos, entre ellos Mises, tienen menos fe en el mercado político. Así que tenemos que responder a esta crítica de Whitman. Y entra Bryan Caplan. Él ha visitado a Lamarck, es un economista en George Mason, y su libro El mito del votante racional dice que el problema de Whitman, el problema que tenemos en el mundo político, se basa en la ignorancia racional. No es ignorancia cualquier, es ignorancia racional. ¿Cuál es un ejemplo? Existe cuando uno no sabe algo y es racional no saberlo. Como ejemplo de los granjeros y el costo de pan para mí. No vale la pena saber que me está costando, me cuesta $1 por mes o $2 por mes. No vale la pena saber eso. Entonces, debido a la ignorancia racional, vamos a ver más subsidios, vamos a ver más tarifas, más resultados muy ineficientes en el mundo político, en la toma de decisiones públicas. Pero, ¿qué tan grande es el problema? ¿Y de dónde viene? Bueno, Caplan dice que sí, el problema es bastante grande, porque el problema se basa en los prejuicios comunes. Prejuicios comunes que no se cancelan. Es decir, que no tenemos 5% de la gente aquí, extrema izquierda, 5% aquí, extrema derecha. No es así. No es así, no se cancelan. De hecho, tenemos prejuicios
que son bien fuertes. ¿Como cuáles? En los Estados Unidos, ya está hablando del mercado político de Estados Unidos, tenemos esos prejuicios que son muy comunes. Hay un prejuicio antimercado, actitud contra las ganancias, contra el proceso de mercado. Prejuicio anti-inmigrante, o se puede decir contra el comercio internacional y el libre comercio entre personas, aunque sean personas de otros países, o de 2 países, o 3 países o más. Crear trabajo. Hay un énfasis en el trabajo y en la creación de trabajo, y no en la producción, y no en la creación de valores. Eso es un prejuicio y afecta la política pública del país. Y a final de cuentas, en un pesimismo económico, ¿okay? Que la economía se va de mal en peor. Resulta con esos prejuicios que tenemos resultados muy ineficientes en el mercado. Sin embargo, estos prejuicios tienen un muy bajo costo al nivel individual. Eso es importante. Al nivel nacional no es así. Para todos en un país, esos prejuicios nos afectan bastante. Pero, para cada quien no nos afecta tanto. ¿Qué quiere decir con eso? Bryan Caplan, ¿qué quiere decir con eso? De acuerdo con Caplan, hay un fundamentalismo en nuestros prejuicios y hay una ignorancia en cuanto a los efectos. No sabemos los efectos de nuestros prejuicios. Nos afectan tanto, pero no hay un gran costo. No te va a costar mucho ser un ciudadano de Estados Unidos y ser antimercado. Es tu opinión. Si crees que puedes volar, te tiras de 7º piso, vas a morir. ¿Ok? Tiene consecuencia. ¿Ok? Si crees que el comunismo es el sistema social más eficiente para tu país, no necesariamente va a tener efecto. ¿Por qué? Es tu filosofía. No hay gran costo para ti pensar así. Pero si muchos creen así, tenemos un efecto bastante grave. Entonces, ¿a dónde vamos? Bueno, podemos ir un poco más allá. Un paso más allá con Bryan Caplan y otro economista, Stringham. Ellos dicen, la teoría tradicional de public choice sostiene que la toma de decisiones públicas produce resultados ineficientes debido a problemas de agentes y principales entre políticos y votantes. ¿Okay? En la falta de información disponible a los votantes es otro problema. En los costos dispersos y beneficios concentrados es otro problema. Todo eso dentro de un proceso político. Por eso tenemos resultados muy ineficientes. Pero según Caplan y Stringham, hay una diferencia entre la teoría tradicional de public choice y las teorías de 2 economistas importantes en la historia de ideas. Friedrich Bastiat y, no es gran sorpresa, Ludwig von Mises. La teoría tradicional de public choice, entonces, la teoría tradicional de public choice sostiene que en la democracia las preferencias del pueblo son racionales, pero el sistema no las toma en cuenta. Los políticos, por ejemplo. Las preferencias del pueblo son racionales, pero el sistema no las toma en cuenta. Sin embargo, o por otro lado, Bastiat y Mises sostienen que en la democracia no es así. En una democracia las preferencias del pueblo no son racionales. Tenemos esos prejuicios anti-inmigrante, anti-comercio, ¿okay? Anti-creación de valor. Esos
preferencias no son racionales. Y, desafortunadamente, los políticos, es decir, el sistema, se las toman en cuenta. Muy bien. Es un problema. Los políticos responden a los incentivos, responden a los votantes. Y eso es lo que tenemos. Porque los votantes, seres racionales, todos, tienen esos prejuicios. Y esos prejuicios tienen un efecto. Es la irracionalidad que Kaplan desarrolló en su libro El mito del votante racional. Entonces, ¿qué hacer? Pues, y con eso termino. La teoría tradicional de public choice, si tenemos la teoría tradicional de public choice, estamos perdidos, parece. O por lo menos el futuro se ve muy mal. De acuerdo con Bastiat y Mises, sí es posible mejorar el mundo. ¿Cómo? Mises en Acción Humana, siempre vale la pena volver a Acción Humana, en página 181 dice, si la mayoría de la nación sostiene ideas equivocadas y prefiere candidatos indignos, no hay más solución que hacer lo posible por cambiar su mentalidad, exponiendo principios más razonables y recomendando hombres mejores. Es decir, y para terminar, volveremos a uno de mis temas favoritos en la obra de Ludwig Mises. Es decir, a través de la educación, a través de la batalla de ideas, podemos cambiar el mundo. Si los políticos sí toman en cuenta las preferencias de los votantes, hay que tener una sociedad con votantes que entienden la economía, los conceptos básicos de economía. Hay que educarlos. Y eso es lo que tenemos que hacer. No sé si termino de estar de acuerdo con tu final, digamos. Es decir, de repente me logras aclarar más. Y voy a lo siguiente. Cuando muy acertadamente vas describiendo y citando las cuestiones de opción pública, y tú lo enmarcaste bien porque te ibas a dedicar a un aspecto, nada más de varios aspectos. Yo solo quería preguntarte, digamos, cuando la opción pública también propone este programa de investigación, ¿qué es eso? Que yo lo veo también bien utilizando los conceptos que ya Escuela Austríaca había generado, ¿no? Los materializa para aplicarlos al mercado político, ¿verdad? Un poco desarrolló lo que tú indicabas, que Mises pues desarrolló muchos temas, pero luego hay siempre cabida de complementos, ¿no? Y entonces opción pública desarrolla mercado político. Voy al punto, digamos, opción pública también menciona el trueque de votos, intercambio en el mercado político entre políticos de proyectos que no son eficientes para el votante o para el pueblo. Es decir, yo soy un senador y tú otro, y entonces yo impulso mi disparate y tú el tuyo, y ambos apoyamos nuestros disparates, y el votante no nos importa mucho, ¿no? Y en ese mercado político donde podemos legislar disparates, pues ambos salimos beneficiados, ¿verdad? Entonces, este trueque de votos ¿no será también una explicación que te pueda ayudar cuando dices, porque luego opción pública yo lo veo favorable en el sentido de que al final describe cómo es que no existe ese déspota benévolo de buen corazón, sino es un ser humano? Sí. Y usando a Hayek, bajado de su pedestal, digamos. El político no está en un pedestal, sino es un ser humano al cual le delegamos discrecionalidad y coacción para que, como ser humano que es, pues tenga la tarea de administrar esa coacción que le entregamos al gobierno. Okay. ¿Verdad? No veo la diferencia al final, por eso tal vez me la mencionas más, de por qué van en dicotomía o separadas la opción pública siendo con un panorama muy negativo, muy oscuro. Eso fue lo que no terminé de captar, porque al final lo que sí hace es darnos bases realistas y unas aplicaciones para comprender el mercado. Permíteme responder a trueque de votos y a dónde va public choice, y con eso podemos terminar. En cuanto a trueque de votos, es un concepto que
hemos tenido en Public Choice desde hace décadas. Y Buchanan y otros han mencionado que el trueque de votos es una manera de dar más representación, más apoyo político a una minoría. Una minoría. Es decir, yo soy senador de un pueblo chiquito o de un estado chiquito y para mí, entre los 100 temas que vamos a tocar en este año, me importa nada más uno de los 100. Ajá. Entonces, con trueque de votos, yo puedo negociar mi voto con los otros 99 temas para recibir lo que más me importa. ¿Okay? Eso es una manera de responder a las necesidades de la minoría. No quiero tomar una perspectiva normativa en cuanto a trueque de votos, es decir, que eso es un problema, así. Hay resultados ineficientes. He visto en los Estados Unidos y muchos otros países el crecimiento del gobierno porque debido a trueque de votos hay tanto cabildeo, hay tanta negociación que hay mucho más en términos de obras públicas y otras actividades de gobierno. Así que ese es un efecto, no es mi comentario, no es mi opinión, es nada más lo que hemos visto. Pero en cuanto a la crítica de lo que se puede llamar New Public Choice, de Stringham, de Kaplan y otros, la idea es de reconocer la ineficiencia que hay en el proceso político, pero también decir que eso no tiene que ver con lo que vimos por tanto tiempo en términos de, es que el Congreso, los políticos no responden al pueblo. De hecho, Whitman tiene un punto importante en su crítica. Sí, hay un proceso político con competencia. No es como el mercado, no es como una economía de mercado, pero sí es cierto que hay competencia en el mercado político. ¿Podemos? Y luego llega a la pregunta, entonces, ¿no podemos tener resultados más eficientes? Y por eso, Kaplan quiere plantear, y Kaplan y Stringham quieren responder con esta pregunta o este argumento, que es, pues, no necesariamente, porque aún así, con políticos que responden perfectamente bien a las necesidades de sus pueblos, aún así podemos tener resultados muy ineficientes. ¿Por qué? Debido a los prejuicios que existen en la sociedad. Eso cambia un poco para mí mi énfasis de Public Choice. Deberíamos enfocarnos quizá un poco más en la educación del pueblo. Deberíamos pensar todo el tiempo en las reglas, por supuesto. Pero hay que tomar en cuenta que sí, y Mises entiende muy bien este punto. Si el pueblo va por camino de socialismo, ahí vamos. Si la mayoría de la gente va así, a socialismo, ahí vamos. Así que, a final de cuentas, de alguna manera, el proceso político va a responder a las preferencias de los votantes y por eso hay que educarlos. Podemos discutir la racionalidad, pero es cierto, en mi opinión, es cierto que esos prejuicios existen, no se cancelen y con ese problema tenemos y vamos a seguir teniendo resultados ineficientes. A final de cuentas, hay que educar a los demás. Hay que educar a nuestros estudiantes, a nuestros amigos, a nuestras familias, a nuestra sociedad. Y creo que con eso voy a terminar. Gracias. Buenas noches.